Saludamos en el canal 24 Horas a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Muy buenas tardes y gracias por estar en la televisión pública. Un placer. Ya se pueden confirmar algunos daños en la central nuclear de Natanz, la mayor de Irán. ¿Cuáles son? Bueno, desde el comienzo de este nuevo episodio bélico que comenzó el pasado día sábado, hemos estado haciendo un seguimiento muy estrecho de toda la situación con relación a las instalaciones nucleares en todo el país, en todo Irán. Y entre ayer y hoy hemos podido constatar y confirmar la existencia de algunos daños en esta instalación, en Natanz. Se trata de daños no de gran envergadura, debo decir, pero que confirman que ha habido un ataque en un portal y en unas vías de acceso al complejo. Se trata de un complejo, Natanz. No es una instalación individual, sino que hay diferentes edificios, muchos de los cuales fueron destruidos en junio del año pasado. Y en uno de estos accesos ha habido un impacto. Hemos también determinado la existencia de probablemente un impacto en Isfahán, en otra de las centrales, o de las instalaciones, mejor dicho, también de naturaleza limitada. En líneas generales debo decir que existe una diferencia bastante marcada con relación a la campaña militar de 2025, en cuanto a que en aquella ocasión, como ustedes recordarán, se trató de toda una operación centrada prácticamente de manera exclusiva y muy focalizada en las centrales e instalaciones nucleares. En este caso, aparentemente, y más que aparentemente, obviamente, a raíz de las informaciones que tenemos y de todo lo que ha estado sucediendo, los objetivos son mucho más vastos, están distribuidos en todo el territorio del país, tienen una naturaleza política o institucional diversa. Hasta ahora, porque todo puede cambiar, ¿verdad? Estamos en una guerra. Hasta ahora no se ha visto ese énfasis en las instalaciones nucleares que sí se vio en 2025. Por profundizar brevemente en los daños que ya han detectado en esta campaña, enseguida le voy a preguntar por esa que mencionaba de junio del año pasado, pero estos que han analizado ustedes, decía en Isfahán, además de Natanz, ¿qué riesgos tiene? Bueno, en cuanto a riesgos, por el momento lo que hemos visto que son limitados, en tanto no se ha afectado material nuclear, son daños de carácter físico, más vale, y en dos instalaciones que ya estaban severamente golpeadas. De modo tal que riesgos en cuanto a medio ambiente o a la dispersión de material radioactivo son prácticamente nulos, en estos dos casos, ¿no? Insisto, puede haber otros, pero en cuanto a lo que hemos comprobado hasta el momento, es esta nuestra evaluación. Y su evaluación respecto a lo que comentaba previamente, el estado en el que se encuentran el resto de instalaciones centrales nucleares tras 4 días de bombardeos, porque hoy se está asegurando que se han destruido instalaciones clave. Bueno, como decíamos hace un momento, esta campaña militar parece ser más vasta, más amplia en cuanto a la elección de objetivos, de blancos militares, tanto en ciudades como Teherán, como otras en el país, bases militares, instalaciones industriales, es decir, es mucho más amplio que una operación bastante quirúrgica como fue la del año anterior, que estuvo muy centrada en incapacitar las instalaciones nucleares donde Irán efectuaba sus actividades vinculadas al ciclo de combustible nuclear y en particular el famoso enriquecimiento de uranio, ¿verdad? En aquella oportunidad los objetivos fueron muy claros, muy identificados en cuanto a afectar a los lugares, las cascadas de ultracentrífugas donde Irán hacía esto, las instalaciones de conversión del uranio en su forma original a gaseosa. En fin, hay una cantidad de
funciones industriales que fueron afectadas y prácticamente paralizadas a raíz de aquellos ataques. Por lo tanto, toda esa situación diría que no se ha modificado. Irán en los últimos 8 o 9 meses no encaró una tarea de reconstrucción de esas instalaciones, sino que todo quedó, digamos, en cierto modo congelado. Y si acaso lo que sí se vio en los días inmediatamente previos a estos ataques, actividades para reforzar las entradas, cubriéndolas con tierra o con escombros, para protegerla de alguna manera, aún en forma bastante primitiva o improvisada, ante la inminencia de lo que consideraban nuevos ataques. Claro, pero puesto que uno de los diversos argumentos que se están dando, se siguen dando por parte de Estados Unidos e Israel es la amenaza nuclear de Irán, ¿para ustedes existe esta amenaza y cómo es de seria? Bueno, lo que hay que decir aquí es lo siguiente, es decir, yo haría para ese análisis, para la pregunta que usted me hace, hay que hacer una línea de tiempo entre junio del año pasado y ahora, en el sentido que muchos de los factores que fueron considerados entonces como preocupantes permanecen en cierto modo, o permanecían. Tenemos que ver qué es lo que suceda al final de la guerra, ¿verdad? Enumero, por ejemplo, los 440 plus kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Eso sigue estando allí. Y a eso se suman capacidades residuales que han permanecido, que han quedado allí, en cuanto a la capacidad de enriquecimiento, capacidades industriales, que pueden haber llevado, no me corresponde a mí interpretar las decisiones militares de Irán, de Estados Unidos o de Israel. Lo que le apunto es que muchos de estos factores de preocupación que existían permanecen. Y eso quizá, estoy haciendo una hipótesis que quizá no me corresponda hacerla a mí, y quizá haya estado esto detrás de esta decisión. Y otro factor muy importante que quizá sea bueno que evoquemos, se trata de las negociaciones. Yo participé, como quizá ustedes sepan, de las últimas rondas de negociaciones que fuesen mediadas por el ministro de Exteriores de Omán. Y en particular las últimas 2 rondas que tuvieron lugar en Suiza, en Ginebra, hace 2 semanas, y luego la última apenas el jueves de la semana anterior. Y ese proceso era evaluado, acaso, por Estados Unidos y por Israel como una última oportunidad para evitar que hubiese otro recurso al uso de la fuerza. Sí, lo que pasa, claro, lo que pasa, señor Grossi, que no sé si se le dio toda la oportunidad a esa última oportunidad, usted que estaba ahí en esas negociaciones. Es muy buena su observación, pero no me corresponde a mí eso. Habría que decírselo a Estados Unidos o a Israel. Yo lo que le estoy describiendo es que hubo una negociación que era considerada por estos países como una última oportunidad. Nosotros estuvimos allí tratando de ayudar, de cooperar para darle el sostenimiento técnico, digamos, a esa negociación, para que se entendiera bien qué es lo que se podía hacer. Y ciertamente la negociación fue interrumpida. Si hubo poco tiempo o mucho tiempo, esto es una cuestión de análisis subjetivo. Yo, como diplomático, usted se imaginará, como jefe de la OIEA, siempre privilegio una solución diplomática que el uso de la fuerza, y por eso mismo fuimos convocados allí. Pero no podemos deshacer lo que ha sucedido. Creo que ahora todo el objetivo tiene que estar en que la guerra termine lo antes posible y en que podamos retomar la vía de la negociación, porque fíjese usted que esta cuestión de Irán o de su programa nuclear es un tema que sigue en el tablero reverberante de las cuestiones internacionales desde hace más de 20 años.
¿Mm? Y ahora hemos llegado a un paroxismo en el sentido que ha habido en junio del año pasado y ahora también enfrentamientos directos motivados por esta cuestión, lo que nos está indicando que existe una necesidad imperiosa de lograr una solución diplomática, porque será la solución diplomática la que nos dé una solución de largo plazo, en mi opinión. Señor Grossi, lo que pasa es que se genera un poco de confusión porque tras los ataques de junio del año pasado, por ejemplo, la administración de Trump dijo que las instalaciones habían quedado destruidas, arrasadas por completo. Usted me mencionaba ahora, bueno, que hay factores que deduce que permanecen. Entonces, es verdad que el grueso de la población no sabemos la amenaza real que supone el programa nuclear iraní, qué queda de él. Yo creo siempre, evidentemente, y como lo acabo de decir, en que deben buscarse soluciones negociadas, diplomáticas y pacíficas. Y creo que esto debe ser siempre el objetivo central. Esto para mí es muy claro. Pero por otra parte también hay que apuntar, si usted quiere, como en una contabilidad, en la columna del debe, habría que apuntar el hecho de que Irán seguía manteniendo ese inventario de material nuclear, de uranio, seguía sin dar a los inspectores por más de 9 meses, a los inspectores de la agencia que yo dirijo, el acceso necesario para comprobar que ese material está allí, que ese material no ha sido desviado a otros usos o escondido o lo que fuese. Por lo tanto, yo diría que esto es una situación con muchos claroscuros. Aquí no hay yo no veo por lo menos una situación de absolutos, sino que hay factores de preocupación donde las cosas podrían haberse hecho mejor. Nosotros hemos hecho muchos llamados a Irán a colaborar con nosotros. A fines del año pasado firmé en El Cairo, en Egipto, un acuerdo con Irán para volver a inspeccionar. Sin embargo, ese acuerdo Irán lo dejó de lado. Es decir, hubo muchos pasos y muchos momentos que pudiesen haber consolidado una situación de confianza y que lamentablemente no fueron dados. Y esa es la realidad. Permítame una última pregunta, que me voy quedando sin tiempo, quizá la más importante. ¿Tienen pruebas a día de hoy de que Irán siga teniendo un programa para armas nucleares o atómicas? No, esa es la respuesta. Existen todos estos factores que le acabo de señalar, pero al día de hoy no existe un programa de fabricación de armas nucleares. Esto el OIEA ha sido muy claro en decirlo. Existen sí, como si fuese un rompecabezas, ¿verdad? E inclusive autoridades iraníes lo han dicho, agregando leña al fuego, si se me permite esta expresión española. Han dicho, tenemos todo lo que hace falta. Lo han dicho. Entonces, evidentemente, esto genera situaciones de duda, pero yo como inspector internacional no puedo decir, existe un plan, sé dónde está, quiénes lo están haciendo. Al mismo tiempo, Irán dice, tenemos todo lo que nos hace falta para hacer un arma nuclear si así lo deseamos. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, le agradezco muchísimo que haya podido atender a la televisión pública española en estas circunstancias. Entiendo de muchísimo trabajo y también preocupación. Gracias. Así es, muchísimas gracias.